Gracias a usted y a todas las personas que están en este momento, en este segundo foro iberoamericano de liderazgo y desarrollo. Quiero iniciar por agradecer la invitación a la Universidad Militar Nueva Granada, a la Universidad EXI, a la UNAD y a la doctora Adriana Rojas, quien ha sido siempre gestora de este tipo de iniciativas, las cuales le hacen mucha falta hoy en día a Latinoamérica y en general a todos nuestros países en vía de desarrollo. Como usted lo decía, mi nombre es Giovanni Monroy Pardo. Creo que estamos en mora de seguir consolidando estos momentos de disertación en los cuales diferentes características, diferentes puntos de vista, formas de pensar, nos ayuden a todos a reflexionar y ayudar a pensar cuál es el futuro de nuestros países, cuál es el futuro de nuestras sociedades y ponerle acción a esa tarea que, aunque se nos vuelve un cliché cada vez que nos sentamos a hablar de estos procesos, pues los esfuerzos nunca van a ser en vano. También quiero enviarle un saludo especial a Carlos Urquiaga y a Manolo, quienes han estado en este panel también y a los cuales pude escuchar atentamente y también tener parte de sus observaciones, nutrirnos de ellas y entre todos generar estos momentos importantes de formación. Como usted lo decía, yo tengo la posibilidad o tuve la posibilidad en mi vida, yo me tuve la posibilidad de ser electo por voto popular en mi país, en Colombia, en mi ciudad, en un cargo del nivel legislativo, luego tuve la posibilidad de ser alcalde y a partir de salir de ese momento hemos tenido, hemos creado, co-creado con otras personas una firma que presta auditoría y consultoría en comunicación estratégica tanto al sector público como al sector privado. En este caso en particular, quise que habláramos de, cuando recibí la invitación de ustedes, que habláramos de un escenario que me parece muy al lugar en este momento y es pensar en estrategia y en gobierno, pero basado en entender que el verdadero peligro que tenemos en este momento, el verdadero riesgo en la circunstancia que vivimos en este momento, es el populismo. Y quiero arrancar con esta ponencia teniendo presente que hoy en día el planeta se enfrenta de manera adaptativa a una pandemia a la cual ninguna persona, ningún líder ni político, ni social, ni médico, ninguna persona del planeta estaba preparado o tenía la capacidad para atender esta situación, una situación que nos ha puesto a todos a reflexionar incluso de las mismas formas como nos presentamos, de qué manera lo hacemos, cómo compartimos con las demás, cómo nos saludamos, desde el simple hecho de entender que hoy en día ya el contacto físico que en los latinos termina siendo, en todos nosotros termina siendo tan importante el saludo a través del beso, del abrazo. Hoy en día, cuando medianamente estamos empezando a reencontrarnos en el escenario laboral y en el escenario familiar, ya hoy en día lo que hacemos es saludarnos de puño, algunas veces con el codo, pero ¿cómo nos cambió un sistema de manera integral, profunda y generando unas situaciones económicas que ya se están viendo en el corto plazo, pero que seguramente en el mediano y en el largo plazo serán mucho más importantes? Traerán, profundizarán seguramente algunos modelos de inequidad que existen en nuestros países y generará crisis en algunos sectores económicos que ya lo están viviendo, en otros será lugares de oportunidades y entre todos creo conjuntamente que nuestra tarea es poder salir y construir de esta situación unos modelos de desarrollo. Partiendo de esa primera tesis, creo que estamos en este momento viviendo un cóctel que se convierte en una tierra fértil para generar la llegada de diferentes escenarios del populismo, y allá me voy a referir en el corto plazo, pero esta situación de inequidad que viene arraigada de muchas décadas en nuestros países, en los cuales aún estamos lejos de poder ofrecer una salud de calidad, una educación de calidad, acceso real a una seguridad alimentaria, en muchos casos a que la industria y la economía se solidifiquen sin generar diferencias entre la posibilidad de generar riqueza particular, pero al mismo tiempo cómo los salarios deben ser cada vez más justos, intentar o generar a través de políticas públicas la distribución de una riqueza de manera más ecuánime, y nos encontramos con una situación que fuera de eso rompe los esquemas generales. Una pandemia que ha
cargado con la vida y ha llevado la vida de muchas familias a vivir hoy la ausencia de algunos de ellos, en otros casos a seguir enfrentando la situación de enfermedad de una u otra persona y en otros casos, pues también la pérdida de la industria, la pérdida del empleo, la pérdida de la seguridad, incluso la forma de cómo la gente asiste a sus entes educativos y demás. Hoy seguramente este foro sería presencial si no estuviéramos viviendo esta situación que nos acontece en el día de hoy. Así las cosas, creo que esta tierra fértil y estas causas que se han venido desarrollando, eh, pues nos llevan a pensar que es muy importante cómo nos preparamos, cómo nos antecedemos a esto que viene pasando y cómo vamos a afrontar la situación para generar una estabilidad al mediano y al largo plazo. Y aquí hay una reflexión que me parece muy importante. Ha tomado carrera que las causas sociales, que la defensa de las causas sociales están ligadas a un sector ideológico y generalmente lo ubicamos en la izquierda. Pero como eso no es absolutamente cierto, también no es cierto que el populismo sea un escenario completamente de derecha. Entonces, semánticamente nos han formado para dividirnos en esta discusión. La lucha social está en un lado y por el otro lado está el populismo. ¿Cómo atacamos esas cosas? Entonces, defendemos las causas sociales y las personas nos dicen eso es populismo. Y ambas cosas están lejanas de ser verdad, porque lo que existe de fondo es que necesitamos cada vez generar mucho más fuerza en cómo generamos una política pública y un desarrollo consciente social para que la gente termine fortaleciendo un modelo democrático. Nosotros cuando hablamos de populismo generalmente nos llevan en un modelo ideológico a pensar en lo que sucede en Venezuela y tristemente en Argentina, los modelos que han venido debilitando un modelo económico antes admirado por el continente, pero también podemos mirar modelos de populismo que son muy claros, el tema de Brasil, incluso lo que estamos viviendo hoy en este periodo de votaciones que se está dando en este instante en Estados Unidos, cuando tenemos un presidente que con toda la posibilidad de reelegirse antes de que iniciara la pandemia, con un 55% de favorabilidad en su país, hoy en día marca el 35% y a boca de urna pareciera que va a perder las elecciones de su país. ¿Y por qué? Porque decidimos también tener, o decidió él, afrontar una situación de orden mundial con una tesis populista. Y el populismo en últimas termina siendo uno de los principales y en mi concepto el riesgo más alto que tenemos hoy en una situación que termina siendo muy difícil para todos. Yo quiero que pensemos un poco y hagamos retrospectiva de que la democracia no es un bien común que haya estado arraigado durante toda la historia de la humanidad. Incluso cuando hacemos algo de memoria y nos vamos hacia la primera concepción de lo que fue este ejercicio democrático hacia los griegos, en el siglo IV antes de Cristo, pues había un modelo absolutamente incipiente donde las decisiones se empezaron a tomar en colectivo, pero no hablábamos de un modelo democrático realmente. Pasamos luego a esa república romana y que se cansaron de preguntarse entre ellos mismos y no pudieron y volvieron a su época y tuvimos muchos siglos de imperios y tuvimos siglos donde la teocracia mandó en toda Europa y después de Europa pues llegó claramente a América. Y cuando nos empezamos a mirar en dónde empieza a estar esta democracia moderna, nos damos cuenta que inició como entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, con mucha más fuerza, ya digamos con unos niveles de autonomía en América en América, particularmente a donde estamos hoy debatiendo o pensando en este foro. Y dentro de esas dinámicas, cuando vemos eso, pues también llega a la par las dictaduras y unos modelos de nuevas dictaduras en los cuales a veces tenemos unos coaptadas todos los entes del Estado, la división de poderes generados en teoría en un modelo democrático, pero sostenidos por una sola cabeza que dicta las reglas en todo un país. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta situación, muchas veces la ciudadanía del común, los estudiantes que están acá, incluso la academia, incluso el empresariado y mucho más los políticos, no logran valorar el valor tan importante que termina siendo la democracia. Y un valor tan sólido, tan profundo de poder que muchos, que todos, que los derechos básicos, quienes tienen los derechos puedan tomar las decisiones,
Pues cuando tenemos estas situaciones en las cuales un modelo débil y una posibilidad de duda, pues nos abren un ambiente muy claro a que las propuestas irrealizables, pero que llenarían per se de entrada y de posibilidad de desarrollo a quienes las escuchan, pues se vuelvan en posibles modelos de gobierno. Y aquí creo que viene un punto que es fundamental y por lo cual considero que este tipo de foros tienen que ser cada vez mayores, concitar más personas, generar un nivel de conciencia ciudadana mucho más sólido. ¿Y por qué considero eso? Porque creo con certeza que la academia es ese dique, es ese muro de contención para proteger la democracia. Y quiero volver a insistir en lo mismo. Populismo de izquierda, de centro, de derecha es dañino. Siempre que juguemos con un modelo de estabilidad financiera, económica con un país a través de propuestas, de solo intentar regalar, de querer que del Estado surja dinero como si tuviésemos plantas de producción, pues lo que vamos a encontrar es una inestabilidad de fondo. Entonces, ni populismo de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Y para que no podamos, la ciudadanía en común pueda ejercer ese derecho democrático de saber a quién elegir y cómo elegirlo, pues corresponde claramente que haya un proceso de formación que no esté ligado a un adoctrinamiento. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante porque si le entregamos, o como siempre ha sido su concepto, la academia o debería llegar a ser, y en estos casos, cuando se permiten estos foros, hacen honor a su virtud, a lo que realmente debe ser, el deber ser más bien de la academia, nos encontramos con que estos campus de pensamiento, estos lugares de unidad de jóvenes, de nuevas ciudadanías, pues deben estar ligadas mucho más al poder generar un pensamiento crítico, más allá de un adoctrinamiento en la concepción política o en la concepción social o en la concepción económica. Y si logramos hacer que nos concitemos todos en general, quienes hacemos de una u otra manera parte de este escenario de formar, unos lo hacen desde la academia, otros lo hacemos desde el asesoramiento, otros lo hacen desde el día a día en las familias y demás, pero si todos tenemos claro que lo más importante es permitirle a las nuevas generaciones tener certezas del conocimiento, es muy probable que cambiemos ese chip también, que en mi concepto a veces se malentiende, y es que cuando hablamos de pensamiento crítico, la mayoría de los casos o en algunos de las tesis, sobre todo de estas nuevas generaciones, de algunos de los integrantes de estas nuevas generaciones, está ligado más en el pensamiento del pensamiento crítico para destruir y no el pensamiento crítico para construir sobre lo construido, que creo que es un valor mucho más profundo. Y creo que hacia allá debemos empezar a generar, pues que efectivamente nuestras tesis y nuestro bloque de formación vaya ligado hacia este tipo de características. Eso no traduce validar todo lo que sucede, ni mucho menos. Eso traduce poder tener una formación que nos ayude a entender. Miren, yo les cuento una cosa que sucede mucho en nuestro país y en Iberoamérica. Seguramente se reconoce a Álvaro Uribe como una de las personas que marcó una etapa dentro de la democracia del continente, como lo fue Hugo Chávez, como lo han sido otros mandatarios, Lula da Silva, una generación de mandatarios que marcaron una historia en el continente. Cuando en los periodos de Álvaro Uribe uno mira hoy en día muchos muchachos jóvenes y les preguntan a la gente, ¿usted qué opina de Álvaro Uribe Vélez? Y la mayoría de ellos se refieren en términos despectivos muy ligados a la justicia o a la contraversión de la justicia. Y lo generan en muchos casos como lo tildan como paramilitar. Cuando uno va de fondo a preguntarle a una persona, pero usted por qué dice eso? ¿Dónde está el hecho puntual y creíble de que eso sea un escenario real? Pues nos encontramos en que muchas veces no existe un argumento sólido, sino existe la trazabilidad durante mucho tiempo de venirlo escuchando desde la niñez hasta su época medianamente de formación madura. Y en ese mismo caso nos sucede en Colombia con otras figuras políticas del otro extremo ideológico. Entonces encontramos una profunda polarización con Gustavo Petro, que es el líder más sobresaliente de la izquierda en este momento en nuestro país, y sobre lo cual su paso por la guerrilla hoy en día le sigue generando una marca negativa y generando una polarización profunda dentro de las tesis políticas. Pero si vamos a mirar mucho más de fondo, casi ninguna de las personas sobre las cuales hacen una disertación de esa situación
puede hablar de cuáles son los diferenciadores profundos de las tesis, de cómo se quiere llevar un país económicamente adelante, de cómo ese país debe generar una política educativa, una política de gobierno, una política ambiental, una política económica. Y aquí creo, por eso insistir, y creo válido generar nuevamente, porque estamos en un escenario académico, la responsabilidad de este dique de la democracia. Si nos vamos a enfrentar a unas elecciones, como ha venido sucediendo, y ya se han dado algunas elecciones en Latinoamérica presidenciales, iniciamos hace 2 meses en República Dominicana, acabó de pasar Bolivia, así sucesivamente han venido sucediendo y seguirán pasando en el corto tiempo, todos o dentro del COVID o post-COVID. Creo que es muy importante que los que estamos ligados a la formación entreguemos un pensamiento de formación para que la gente tome decisiones dentro del conocimiento. Y eso nos va a ayudar a entender que una de las responsabilidades más valiosas, más fuertes, más contundentes recae sobre la sociedad civil. Durante muchos años, incluso siglos, duramos diciendo, sobre todo cuando la iglesia era la tenedora de la información de los libros, eran los únicos que podían tener acceso a la información, a la capacidad de formarse académicamente, y luego de tener los libros, ellos como poseedores de esa información y además de todo como facilitadores, como primeros académicos, solo le daban esa formación a algún sector de la sociedad y generalmente por jerarquías solo podían llegar a ser unos los que recibían ese conocimiento. Hoy en día, lo que tenemos por el contrario es una sociedad con una sobrecarga de información. Hoy en día tenemos una sobreoferta y todo está en la nube, todo está en la red. Y el verdadero inconveniente o el verdadero reto más bien de lo que yo considero debemos nosotros generar como vocación de nuestra tarea en ayudar a construir mejores sociedades está ligado a invitar a consumir información de calidad. Si nosotros hacemos un análisis de lo que sucede en redes sociales y en general en la información que corre por la red, lo que nos vamos a encontrar con mayor tráfico siempre está ligado a información negativa o a noticias falsas. Pocas veces encontramos que noticias reales logren tener un impacto tan poderoso o que no tengan una carga negativa sobre una persona en particular. Y esto tiene que ver y está muy ligado a que en esa misma polarización sobre los cuales los políticos nos han llevado, o sea, los políticos han hecho que generemos unas pasiones partidistas, unas pasiones divisionales a tal nivel que nos enamoramos del caudillo, nos enamoramos de la persona que nos brinda, que nos genera, que nos concita la atención, que nos concita la intención de votar y muchas veces ni siquiera conocemos de fondo qué es lo que ese partido, ese grupo significativo de ciudadanos, esa persona a nivel personal, a nivel individual, le ha propuesto al país, le ha propuesto a la región, le ha propuesto a su ciudad. Pero el solo hecho de esa pasión lleva a mucha ciudadanía a que el valor real no esté cargado sobre el conocimiento o sobre la virtud de mi candidato, sino cómo ataco al otro. Y en ese ataque hacia el otro, incluso Estados Unidos en este momento, precisamente por lo que viene sucediendo en este instante en la campaña presidencial, está limitando su legislación, incluso para convertir en delito las noticias falsas, en el hecho de hacer política. Porque una noticia falsa lo que hace es no solo generar una situación que en muchos casos, tristemente, quienes hacen, los consultores políticos que hacen campaña negra, esa campaña que no, una cosa es hacer campaña de contraste y contrastar a mi contendor en sus debilidades y decirle, es que usted no va a llevar a mi país o a mi ciudad al punto adecuado porque usted piensa esta cosa. Pero otra diferente es a través de noticias falsas querer desdibujar la imagen de esa persona y en muchos casos ha llegado a convertirse hasta en posverdades, en cosas que la gente termina incorporando como propias y que terminan siendo absolutamente falsas. Por eso creo en consecuencia entonces que es muy importante que esta sinergia entre academia y sociedad civil esté ligada en cómo nosotros le damos la posibilidad a ese muchacho que se está formando, a ese profesional que llega también a la universidad luego a recoger nuevos conceptos y a potencializar ese escenario de vida propio, ese escenario profesional, incluso muchas veces sin la intención de que vaya a lo profesional, sino también con una formación, con la intención de generar formación personal y entregarle los insumos
para que esa persona salga a confrontar después cuál es de esos candidatos, cuál es de esas personas que tienen en este momento la posibilidad de ser electas, el que realmente genera lo que yo considero debe servirle a mi país. Si nos comprometemos todos en esa tarea, estoy mucho más seguro que le vamos a cerrar la puerta a estos modelos que le pueden llegar a hacer demasiado daño en este momento a la historia y a lo que viene. Estoy seguro que muchos de los candidatos que van a salir en las próximas elecciones van a volver a lo que ofrecían hace 150 años y casa, beca, carro, estudio, de todo y de toda manera gratis, y luego las economías en dónde quedan y cómo vamos a hacer para soportar y no seguir debilitando un sistema que cada vez reclama de ciudadanía cada vez más verdad. De sus líderes reclama verdad, honestidad, y el afán en muchos casos de muchos de ellos de simplemente ganar una elección, no se han dado cuenta que vamos a llegar al último punto que yo considero tiene una relevancia muy importante en el tiempo presente, y es que si los gobiernos y los políticos actuales no cambian, desaparecerán. Y desaparecerán los actuales. La política tradicional puede que se reencauche en otros. Pero la ciudadanía, por esa misma hiperconectividad que tiene hoy en día, por esa misma facilidad que tiene al acceso de la información, tiene la capacidad de entender en muchos casos, de saber que la mentira tiene presente pero no tiene futuro. Y tristemente hoy las nuevas ciudadanías están en un escenario, incluso muchas de los ciudadanos que han ejercido su derecho al voto durante mucho tiempo han venido en un proceso de reflexión. Hoy en día cada vez es más difícil encontrar partidismo en los países latinoamericanos. El Doctor Giovanni, partidismo hoy cada día es menos fuerte. doctor Giovanni, O, tienes 3 minutos para rematar, por favor, mil para gracias. redondear. Mil gracias. Y en ese partidismo y en esa relación que nos vamos manejando, pues es fundamental que quienes hoy en día ejercen el poder lo hagan de manera responsable, porque la ciudadanía se lo está reclamando de todos por encima de cualquier cosa, verdad. No quieren, la ciudadanía puede entender que algunas cosas no se puedan realizar, porque no puede entender la incoherencia y la mentira. Concluiría de la siguiente manera en consecuencia. Les dejaría estas reflexiones. Siento, y lo digo con absoluta franqueza, que la democracia en este momento se encuentra en riesgo. Y la democracia como un modelo incipiente en los países de Latinoamérica con mucha más intención. Segundo, que el populismo en su versión de donde venga, izquierda, centro, derecha, es el principal enemigo. Necesitamos tener la claridad de que las promesas deben estar soportadas realmente en modelos de desarrollo sostenibles. El tercero, la academia sin duda alguna es la guardia pretoriana de la democracia y le corresponde al sector académico pensar no en el adoctrinamiento ni en lo que yo creo como institución, como docente, como formador, sino en llevar un pensamiento crítico ciudadano que le ayude a formar realmente modelos de desarrollo que tengan viabilidad en el tiempo presente. El cuarto, la sociedad civil es, está despertando y está en un despertar que necesita tener verdades y respuestas ciertas. Y el último y el final es quienes aspiren a hacer política y quienes estén haciendo política, el chip cambió. Y si no lo logran entender y si no se logran ubicar desde el escenario de las causas, ya no el escenario de lo partidista, sino que hoy en día la ciudadanía busca la defensa de las causas, pues van a desaparecer y seguirán poniendo en riesgo la democracia. Mil gracias a ustedes por este tiempo y aspiro haya sido una ponencia que les haya ayudado a enriquecer sus conocimientos.